Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 8:12 minutos de la mañana y a esta hora vamos a conversar con la diputada Corina Cano. Bienvenida, diputada. Muy buenos días. Buenos días. Encantada de estar con ustedes en la mañana de hoy. Diputada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado donde lamentaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no reconocer el derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo y cuestionó la función que está haciendo el Estado en este sentido. ¿Cuál es su posición ante esto? Bueno, en principio ya hemos publicado nuestra opinión con respecto a este tema y muchas gracias por la entrevista. Buenos días a todos. Mire, efectivamente hemos manifestado nuestro rechazo a este, que no deja de ser un simple comunicado, la cual, por supuesto, un comunicado no es vinculante a nuestro país, precisamente porque no deja de ser un comunicado. Sin embargo, debemos estar claros y ser serios en estos señalamientos, en donde cuando un ente, a mi juicio, importante, hace un comunicado, hace apreciaciones previas sobre posiciones al respecto, que en un momento dado, cuando algún ciudadano o alguna persona acuda a esa instancia por algún motivo, de alguna manera va a tenerse que declarar impedido porque va a tener que abstenerse de emitir alguna decisión con respecto a nuestro país porque ya emitió una opinión al respecto. Es decir, se tendrán que declarar impedidos para emitir opiniones y decisiones con respecto a nuestro país, con respecto a este tema en particular. Pero vamos a hablar un poco sobre el tema de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se le preguntó a la Corte? Los demandantes, ¿qué le preguntaron a la Corte? Los demandantes, ¿qué le dijeron? Es inconstitucional el artículo del Código de la Familia que dice el matrimonio es el matrimonio entre Hombre y un mujer. hombre y una mujer para hacer y compartir vida en común. ¿Es inconstitucional? ¿Qué dijo la Corte? No es inconstitucional porque la Constitución dice que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre personas de distintos sexos. Así Claro. que la Corte lo único que hizo fue interpretar la Corte. Yo lo que dije en mi declaración fue irrespetuoso el comunicado y a mi juicio es una injerencia totalmente equivocada cuestionar a nuestra Corte Suprema de Justicia, porque quienes tienen la competencia para interpretar nuestra Constitución es la Corte Suprema de Justicia, que es nuestra alta corporación de justicia. ¿Cree usted que estos grupos son discriminados? Porque se habla de discriminación a aquellos sectores que quieren este matrimonio entre el mismo sexo. ¿Hay discriminación en Panamá? Yo pienso que no hay discriminación porque volvemos a lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que no puede haber discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión e ideas políticas. Recordemos que los estilos de vida, entre esos está incluido la orientación sexual, las formas de vida, los estilos de vida. Eso no es regulado por el derecho, no es regulado por las constituciones ni las leyes. Por tanto, nuestra Constitución únicamente habla de que no hay discriminación por razones de raza, de nacimiento, de clase social, de sexo, de religión y de ideas políticas. Por tanto, esos son los parámetros por los cuales no puede haber discriminación. En Panamá no hay discriminación. Yo soy de la opinión, y las leyes no lo establecen y no lo sustentan, de que hay situaciones particulares que tienen que ser reguladas en nuestro país. Pero los estilos de vida, la manera como las personas quieren llevar su estilo de vida, no pueden ser regulados por el derecho, no puede ser regulado por la Constitución o por las leyes de la República. Por tanto, considero que en Panamá no hay discriminación. Nadie se le dice a una persona que por ser homosexual o por ser lesbiana no puede entrar o no puede salir de un lugar. Claro, sí se establecen reglas de etiqueta, reglas de cortesía, reglas de comportamiento, que sí tienen que haber en determinados lugares y sitios. Cuando usted va a un lugar
a un hotel, por ejemplo, o a una reunión ejecutiva, usted le dicen cómo tiene que ir vestido. Si vas a una playa o vas a una actividad deportiva, hay ciertas formas como usted tiene que ir vestido, cómo tiene que comportarse. Esos son estilos de vida. Cuando usted va a un lugar, hay inclusive, ¿cómo te digo? Que vas a comer en un lugar, hasta eso se regula en las diferentes sociedades. Si vas a un lugar, inclusive hay comunidades religiosas, por ejemplo, que tiene que puedes comer un viernes o que no puedes comer, todo eso hay que respetarlo. Yo creo que la dignidad está allí, que tú respetes los estilos de vida de las personas. Entonces, esas son situaciones que todos tenemos que respetar los estilos de vida de las personas y que nosotros tengamos la capacidad de respetar las personas y sus estilos de vida. Se hablaba de un derecho fundamental, el tema de poder casarse entre personas del mismo sexo y que no se le da no se le salvaguarda sus derechos fundamentales. ¿Comparte usted esta opinión? Mira, yo quiero, y es importante que la faz del país conozca, cuando Panamá firmó la Convención Americana, en Panamá la homosexualidad era un delito. Y yo creo que muchas personas en el país no conocen que en Panamá la homosexualidad y las relaciones entre personas del mismo sexo era un delito hasta el 2008, que se derogó la ley. 2008. Mira, ¿desde cuándo nosotros nos incorporamos a la Convención Americana? O sea, no podemos decir que el legislador que ratificó la Convención Americana le pasó por la mente tan siquiera que podía existir un matrimonio entre personas del mismo sexo. No puede haber tan siquiera una interpretación, porque eso es lo que han tratado de hacer en otros países, que han querido interpretar la convención. Bueno, pero es que el legislador en ese entonces quiso decir esto, porque la norma que dice que el matrimonio es entre personas, entre un hombre y una mujer. Entonces han querido hacer interpretación de la redacción de la norma. Pero nosotros tenemos una norma que decía que la homosexualidad y las relaciones entre personas del mismo sexo era un delito. Entonces, ¿cómo el legislador en ese entonces iba a ratificar una convención si la homosexualidad era un delito? De salida, en ese momento, la convención fue ratificada, pero la homosexualidad y las relaciones entre personas del mismo sexo era delito hasta el 2008. Así que no hay forma alguna que nos vengan a decir que el legislador en ese entonces asumía que las relaciones entre personas del mismo sexo iban a ser aceptadas en Panamá. Si en tal caso eso se tiene que dar, tiene que ir a una reforma constitucional. No hay forma alguna que ni siquiera la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, si llegara a ver una petición de un ciudadano en algún momento ante la Corte, que pueda interpretar que en Panamá se esté violentando un derecho a un ciudadano porque quiere que se le reconozca un matrimonio que fue celebrado en otro país. Nosotros tenemos, yo creo que ya tenemos tantos años de estar explicando esto en Panamá, donde las personas que están exigiendo este derecho, dejando claro que el matrimonio no es un derecho humano, el matrimonio es una institución jurídica que fue creada para protección de la prole, que fue creada para la protección de la maternidad y de los hijos, que fue creada para un fin específico de protección de la descendencia. La Corte inclusive en el fallo lo explicó y hubo hasta un voto razonado. Qué bueno sería que todo Panamá leyera este fallo, que está muy bien explicado, muy objetivo, basado en el derecho, basado en la Constitución Nacional que tenemos en este momento. Nos guste o no, nuestra Constitución Nacional está basado en eso. La Corte Suprema de Justicia no podía fallar de otra manera, porque nuestra Constitución Nacional, como te digo, nos guste o no, la Corte tenía que fallar en base a la Constitución Nacional. Y yo estoy segura que los movimientos que buscaban un fallo de otra manera, estaban seguros que el resultado iba a ser el mismo, porque no había manera que la Corte fallara de otra manera. Pero a futuro estos grupos señalan que se le viola su derecho, por ejemplo, a lo que usted comentaba, salvaguardar a que su pareja tenga seguro social,
a que tengan derecho a heredar. ¿Es este un derecho humano que ha sido violentado a estas personas? Muy buena tu pregunta y te voy a decir algo. Esos son temas que si tú me preguntas a mí, ¿cómo se pueden resolver? Mira, si las personas quieren salvaguardar el derecho a heredar, que es un derecho universal, te lo digo como abogada. Nosotros como asesores legales he tenido la oportunidad de asesorar a personas con toda la humanidad que me caracteriza. Y te lo digo con la humanidad que me caracteriza. Y he tenido la oportunidad de asesorar a personas que tienen relaciones del mismo sexo. Y he tenido que organizar su patrimonio. Y cuando yo les digo, vamos a hacer esto, creamos una sociedad de esta manera. Ponemos a las personas, tú parte de las acciones de esta manera. Tú ocupas tus acciones de esta manera. 50% para ti, 50% para ti, 75% para ti, 25% para ti. De esta propiedad haces esto. Se organiza un patrimonio. Creamos una fundación. Podemos hacer esto. Las acciones de las cuentas de esta manera. Todo un patrimonio de tal manera que los familiares de uno y del otro no puedan intervenir en las propiedades de estas personas. Se puede hacer perfectamente como lo hacen las personas que no tienen ningún tipo de relación homosexual. O sea, normal. Y el tema de la seguridad No tiene social, que por tener. ejemplo, Eso ¿no? por un lado. Y por otro lado, me ha pasado que cuando saben que tiene solución el tema de los bienes, deciden no hacer nada. Porque eso también termina siendo una excusa para no reconocerle el derecho a tu pareja. Ojo, y eso no solamente pasa en las relaciones homosexuales, porque también pasa en las relaciones heterosexuales. O sea, ojo, hay que ser honesto en esto. Pero en el tema del derecho a heredar, solamente tienes que hacer un testamento y eso lo puede hacer tanto un heterosexual como un homosexual. O sea, no tiene que haber un tema de orientación sexual para tener el derecho sucesoral. Ojo, lo que también ocurre es el tema que ahí sí yo considero que hay discriminación, es que si yo quiero, por ejemplo, tener un seguro de vida y yo quiero dejar de beneficiario de mi seguro de vida a mi mejor amiga, de la cual no tenemos absolutamente nada, la aseguradora no me permite que mi mejor amiga sea beneficiaria de mi seguro de vida. Ahí sí hay discriminación, porque si yo tengo una prima que estoy pagando, tengo capacidad económica para pagarlo, ¿por qué la aseguradora tiene que ponerme un obstáculo y decidir a quién yo le voy a dejar mi seguro de vida? Porque entonces la aseguradora dice que nada más lo puedo dejar a mis hijos o a mi esposo. Y eso no me parece justo. Cuando voy a un banco y yo quiero comprar una propiedad con mi amiga o con un amigo que no es nada mío, tiene que ser mi esposo o tiene que ser mis hijos, pero no me permiten ir a un banco a comprar una propiedad. ¿Y qué me dicen? Haga una sociedad y con la sociedad le doy el préstamo. Eso sí es discriminación. No tiene que haber una relación sexual ni una relación de parentesco, porque si yo te estoy demostrando que yo tengo capacidad económica para comprar la propiedad, mi pareja también lo está haciendo, o mi amiga o mi amigo también lo está haciendo, porque el banco me está diciendo que no me puede dar la hipoteca o la responsabilidad si yo puedo asumir el compromiso y mi amigo o mi amiga también. Ahí sí hay discriminación. Entonces, ¿por qué no van mejor a los bancos o a las aseguradoras que sí discriminan? Porque ahí sí hay discriminación. Porque entonces están violándole el derecho a esas personas que quieren comprar una propiedad o que quieren garantizar un derecho. Entonces ahí es donde tenemos que ir a garantizar esa responsabilidad civil que una y otra parte tienen. Porque eso es lo que se trata de hacer justicia con respecto a personas que quieren responder ante una responsabilidad. Eso es lo que no se ha tratado de resolver. Entonces nos Sí, vamos a un tema que buscan desnaturalizar, volviendo al tema que nos ocupa, sí. un tema que ya está instituido
para un fin específico. Claro. Diputada, quería aprovechar que converso con usted también para referirme y cambiar de un poco de asunto, el abuso a los menores. Hay una desaparecida, una que fue asesinada, y es un tema que también preocupa a la población panameña. Conocemos también que usted está muy vinculada a este tipo de temas legales también, de tema de familia. ¿Cuál es su posición? Al final, ¿cómo logramos proteger a nuestros niños? Mira, nosotros tenemos muchos proyectos de ley y de verdad yo estoy sumamente preocupada. No tienes idea, todos los días pregunto en la Asamblea Nacional esos proyectos de ley que están por discutirse, inclusive en segundo debate. Le he preguntado muchas veces a el secretario general de la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea, cuándo vamos a discutir los proyectos de ley que tienen que ver con el abuso de nuestros menores de edad. Está pendiente la reglamentación de la ley que aprobamos en relación a la alerta Amber. Son proyectos de ley que nos ayudan a darle una respuesta. En el día de hoy, Dios primero, vamos a discutir el proyecto de ley 569 sobre el sistema de protección judicial de niñez y adolescencia, que da una respuesta judicial de protección a nuestra niñez y adolescencia. Yo espero que en el día de hoy, sin obstáculo, discutamos en segundo debate este proyecto de ley. Ahora, no todo está basado en las leyes, sino en la protección de la ciudadanía, de que todos en conjunto podamos resolver. Pero también pasa en la rapidez de la administración de justicia. Los fiscales están mirando para otro lado, los jueces miran para otro lado. Cuando llega un papá diciendo, mi hija no aparece, cuando llega una mamá diciendo, mi hijo es abusado, cuando llega un papá diciendo, en la casa de la mamá hay un tío que abusa de mi hijo o de mi hija, ahí el juez tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, tiene que dejar el despacho refrigerado e irse a la casa de esa mamá y ver qué es lo que está pasando con ese niño. Porque el niño está diciendo, si la grabación de ese niño está en un celular, ese fiscal y esa mamá, digo, ese fiscal y esa juez, tiene que ver el celular, tiene que ver el video y tiene que ir a ver cómo rescata a ese niño. Pero no amenazar a ese papá y a ese niño de que se lo va a llevar a un albergue, sino buscarle una solución y una alternativa familiar a ese niño, porque entonces el papá le da miedo que se lo lleve a un albergue con todos los escándalos que han habido de los albergues donde tampoco hay solución. Porque eso es lo que pasa, que al papá y la mamá le da miedo que lo metan en un albergue y el niño termine estando en un lugar peor que donde está. Y el tema de los acuerdos de pena, también estos casos incomodan mucho También a es la un sociedad. caso que también nosotros presentamos un informe que al final lo que queremos es un equilibrio. No queremos que eliminen los acuerdos de pena porque entonces el agresor no confiesa el delito. Porque ese es el tema que dicen los fiscales. Porque a veces, ¿qué pasa? No, pruébamelo, pues, dice el agresor, pruébamelo, pues. Pero entonces el acuerdo de pena lo que busca es que el agresor pruebe, pero entonces si no, para que no tenga, digamos que por lo menos no va a cumplir 20, pero por lo menos cumple 15, pero no se quede en cero, porque entonces como estos delitos son tan difíciles probarlos, entonces el punto es que por lo menos cumple 15, pero si no le pruebas eso, queda en cero. Ok, entiendo. Muchas gracias, diputada Corina Cano, por compartir con nosotros en Radio Panamá. Como no, muchas gracias a usted y siempre Análisis. a la orden. Como no, que tenga buenos días. Amén. Hasta luego.